Listo, buenas tardes, ya, supongo. Buenas tardes, compañeros, docentes. Yo soy Nicole Rojas y junto con mi compañera Caterine Mesa les vamos a mostrar un poco el proceso y el resultado que tuvimos en nuestras pasantías en la Asociación Zona de Arte Alternativo. Entonces nos vamos a basar en los siguientes contenidos. Primero les vamos a contar un poco sobre el contexto de la asociación, también un poco de las funciones y las actividades que realizamos en esta. También pues vamos a realizar como una conexión entre las actividades que realizamos en la pasantía y nuestra carrera, que es Filología de Idiomas Inglés. También les vamos a contar un poco sobre los retos que tuvimos en este proceso y las soluciones que recurrimos para estos retos. Les vamos a dar también un poco algunos apuntes para los nuevos pasantes que decían de pronto acudir a esta asociación para sus pasantías. Y finalmente las conclusiones. Ok, sobre la asociación Zona de Arte Alternativo, es una asociación que fue creada en el 2020, liderada por mujeres, pero pues los hombres también son bienvenidos, fue creada con el fin de fortalecer la palabra por medio de la literatura. Tiene una revista que se llama Fuerza de la Palabra, en la cual se dedican a dar visibilidad a escritores emergentes especialmente, y también un encuentro anual que es el evento más importante de la asociación, se llama Encuentro Anual de Escritores Fuerza de la Palabra, en el cual se reúnen escritores como un poquito con más bagaje, con escritores emergentes, y también se hace para romper como la brecha entre escritores y lectores, y también rendir homenajes. Pues en la página y en las redes sociales pueden ver varios encuentros que hemos tenido y ya. Listo. Entonces, en cuanto a las funciones y las actividades realizadas, principalmente nos centramos en la gestión del contenido que se sube a las redes sociales de la asociación. Entonces, dentro de esto implica varias actividades como el diseño audiovisual, la creación de guiones en los videos, la adecuación de los contenidos o los textos para el público. También nos centramos en la traducción de algunas obras que finalmente pues, resultaron también en la producción de artículos o reseñas de los diferentes escritores seleccionados. Y como ya lo mencionó mi compañera, se realizan varios eventos, entonces en estos eventos realizamos como pues el acompañamiento, el registro fotográfico y un poco pues de la logística también de los encuentros. Entonces aquí vemos un poco del contenido que realizamos. Principalmente pues nuestra contribución se vio reflejada en que seleccionábamos más que todo autores de habla inglesa y adecuábamos sus textos para el público objetivo de la asociación. Entonces aquí podemos ver un poco del Instagram de la asociación. También está este artículo que escribimos, que pues es una traducción de un fragmento de una obra de Poe. Entonces, sí, traducción de obras, también la creación de artículos. Entonces, la asociación cuenta con su propia página, que como ya lo mencionó Catherine, es Fuerza de la Palabra, y un poco pues del acompañamiento de los eventos que tuvimos, de los encuentros que tuvimos con los autores. Bueno, las conexiones entre la carrera Filología de Idiomas Inglés y la pasantía. Primero tenemos la traducción literaria, pues sabemos que no es una traducción cualquiera, no es pasar las palabras del inglés al español y ya, sino teníamos que tener en cuenta varias cosas como la carga simbólica, el contexto cultural en el que vivimos, también nuestro público objetivo, y para todo eso pues necesitábamos bibliografía de peso para poder hacer bien las traducciones, y teniendo en cuenta, como les digo, nuestro público objetivo, que pues serán los seguidores de la página y de la revista. También la escritura, en eso fortalecimos demasiadas habilidades de redacción, de condensación, demasiadas cosas que, digamos, obviamente la vemos en la carrera, pero las pusimos en práctica en un contexto muy diferente, que era el de la literatura, específicamente de la poesía, que es bastante compleja pues de escribir, tanto de escribir como de traducir. Y en el análisis de textos, pues
como ya lo mencioné, también con la condensación, la estética, la intención del autor, todo esto lo hicimos por medio de bibliografía que nuestra asesora nos daba permanentemente para hacerlo de una manera, no como nosotras se nos imaginó, sino como con una sí, una bibliografía que nos respaldara. Listo, entonces sobre los retos que asumimos, pues como ya lo mencionó mi compañera, parte de estos retos también está pues, la traducción literaria, porque ya sabemos que la traducción no es un proceso que se realice de forma mecánica, sino que requiere cierta reflexión, cierto conocimiento como contextual de la obra de cada autor. También enfrentamos estos otros dos retos, la dicción y las expresiones culturales. Claramente, pues, al ser escritos tipo poemas, entonces tenemos que conservar la musicalidad del verso, sí, más que todo como el sentido también que el autor quería transmitir a pues, sus lectores. Y las soluciones, algunas, bueno, acá les mostramos como un resumen de los autores que utilizamos, porque como les dije anteriormente, nuestra directora Juana nos envía bastantes cosas para nutrir nuestras investigaciones. Entonces, para el tema de la traducción literaria, evitamos como el traducir literalmente y utilizamos algo llamado, perdón, la comunicativa, traducción comunicativa como para darle un sentido al mensaje y no solo pues la literalidad. Para el tema de la parte cultural, obviamente hubo una investigación detrás. Por poner un ejemplo, cuando nos tocó el Día de la Raza, pues en Estados Unidos normalmente es Columbus Day y pues obviamente no podíamos traducir, no sé, el día de Colón, si es que el día de Colón, sino pues teníamos que adecuarlo a nuestra cultura y no solo a la nuestra, sino a la de otros países que tienen otros distintos nombres para ese mismo día. Es un ejemplo pequeño para todo lo que teníamos que hacer a la hora de traducir el contenido de la revista y de las redes sociales. Y también, pues, mayormente era colombiana nuestra audiencia, pero también teníamos algunas personas de Argentina, de Chile, entonces todo eso era en pro de que no fuera solamente una traducción por hacerla y que no fuera solamente para pues nuestro país, sino abrir esta asociación a otras partes del mundo. Y de pronto, pues una de otras de las soluciones que tuvimos fue realizar como ciertos encuentros también entre nosotras para pues la cuestión de la dicción, de la entonación de dichos textos. Entonces, pues aquí notamos que pues fue de gran apoyo como, sí, como recurrir a nuestra compañera. A los nuevos pasantes, pues se les espera mucha creatividad, flexibilidad y en eso hablamos de que la asociación no nos exigía como tienen que hacerlo de esta manera y esto es lo que esperamos, sino ellos nos daban un poco de libertad a la hora de crear el contenido y también un poco de, por decirlo así, en los tiempos. Obviamente te dan una franja, pero no están todos los días revisando ya hiciste, sino en la franja de una semana que tú entregues el producto y ahí ellos te hacen de pronto algunas correcciones muy mínimas en cuanto a lo que ellos esperan de la estética que ya trae la asociación, pero de resto ellos te dejan explotar la creatividad al máximo y ok. Y en cuanto a la exigencia, obviamente te piden que tengas un cierto, o sea, tienen unos ciertos parámetros a la hora de tener el contenido que ellos ya manejan, ¿sí? O sea, lo que les digo, ellos ya tienen una cierta estética, entonces en esa parte es donde hablamos de exigencia y pues en cumplir los tiempos, lo que les digo, te dan una semana, pues a la semana tenerlo.
Se va a ver mucho arte porque no solo hablamos de literatura, sino también de música. Tuvimos algunas presentaciones artísticas a las que asistimos, también por medio de las redes sociales. Hay algunas que son virtuales, entonces ahí vimos bastantes cosas diferentes que no conocíamos ni siquiera de nuestra propia cultura porque varios de los escritores pues son colombianos y son desconocidos. Sí, empieza ¿Sí? y yo ahí Ok, conecto. y en las conclusiones, bueno, en esta para mí yo vi de verdad cómo trabajaban, como se dice, por amor al arte, porque estas personas de la asociación no tienen ninguna retribución económica, ninguna empresa privada los patrocina, o sea, absolutamente nada de dinero se ve involucrado en esto y ellos hacen varios eventos a los cuales lastimosamente a veces pensábamos como que triste que realmente en nuestra cultura colombiana pues no hay mucho amor a la literatura, como les decía, al arte, porque ellos hacían encuentros gratuitos con autores que quizás no son tan famosos, pero cuando nosotros los escuchábamos y los leíamos decíamos como, wow, hay mucho talento en nuestro país y no, pocas personas lo conocen, ¿no? Entonces ellos hacían los eventos virtuales, presenciales y asistían, qué decir, 5 o 6 personas. Entonces toda una gran logística detrás de esto para que hubiera tan poca asistencia. Para mí solo significaba amor al arte, porque ellos han hecho esto por 5 años y pues aún esperan que siga creciendo. Y pues gracias a, pues no digo gracias, no, nosotras aportamos un granito de arena compartiendo las cosas que ellos hacen y sí vimos un poquito el crecimiento de la asociación en este tiempo y esperamos que los nuevos pasantes también puedan regalarle a ellos un poquito de eso, simplemente como compartir el contenido para que a más personas les llegue pues este amor. Y bueno, conectándolo un poco a la conclusión de mi compañera y también un poco a la carrera, notamos un poco que verdaderamente nuestro rol como licenciados de filología se basa en lograr que estos contenidos, estos textos se acoplen un poco como, o sea, sean como un poco de fácil acceso para los nuevos lectores, para que pues haya mayor reconocimiento de lectores que pues, realmente no conocemos y asimismo pues se valore un poco más la literatura pues ya a nivel general, ¿no? Em, y ya creo que sí, sí, eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Tomás Mejía, soy estudiante de Filología e Idiomas Inglés y hoy les voy a hablar sobre mi pasantía en el Instituto Caro y Cuervo que fue dirigido por la profesora Juana Maiza Reyes. Este es el índice en el cual voy a hablarles sobre el Instituto Caro y Cuervo, el contexto de la pasantía, los objetivos, los primeros pasos en la institución, sobre los clubes de conversación, los talleres de fonética y los resultados que obtuve. Bueno, brevemente sobre el Instituto Caro y Cuervo. El instituto es uno de los institutos más importantes en el estudio de lo que es la literatura, la filología, la lingüística del español y de las lenguas nativas en Colombia. Además de ese trabajo investigativo, ellos también desarrollan lo que son cursos, programas formativos, diplomados, entonces me pareció un espacio, un entorno idóneo para realizar mi pasantía. Bueno, esta pasantía surge como continuación de la pasantía que ya se había realizado el semestre pasado sobre el programa de bilingüismo. Em, Básicamente el instituto tenía como objetivo crear un espacio significativo para que los funcionarios y los familiares de los funcionarios eh, pudieran em, mejorar sus competencias orales. Em, entonces, lo que ellos buscaban en un principio era un pasante que participara que diera acompañamiento a un curso del SENA que se llama English Task Work, pero así como sucedió el semestre pasado, no se abrieron convocatorias. Entonces, ¿qué tocó hacer? Tocó buscar
alternativas para darle acompañamiento a estos funcionarios que estaban interesados. Pero antes de hablar de estas alternativas, yo tenía como objetivo para esta pasantía fortalecer la competencia comunicativa en inglés a través de la comunicación. Y para eso creé tres objetivos específicos, que era diseñar actividades que motivaran la producción oral espontánea, que los participantes se sintieran libres de participar. También ser capaz de adaptar todas estas estrategias y actividades que usara dependiendo de los niveles. Y reflexionar sobre mi rol como docente y el impacto que tenía esto en la motivación y la confianza de los funcionarios. Bueno, en un principio yo me comunicaba con el área de talento humano. Ellos me delimitaban, digamos, que los objetivos, cuál iba a ser mi rol en la institución, y me pasaron todos los documentos y todas las carpetas en las que incluía lo que se había hecho el semestre pasado, lo cual me sirvió mucho para tener una idea de lo que tenía que hacer. En un principio lo que tuve que hacer fue diseñar flyers, más como divulgación, ya sea para que participaran en el curso del SENA, que pues no abrió convocatorias, presentándome también, y para que se inscribieran a la alternativa que creamos, que fue los clubes de conversación. Entonces, ¿ellos qué hacían? Yo creé también varias encuestas. Ellos daban su información, su disponibilidad de horario, perdón, y si iban a participar solo ellos o también con sus familiares y del nivel que tenían. Entonces, asimismo, se crearon 3 grupos del club de conversación, básico, intermedio y avanzado. Como dije, hubo 3 grupos. El intermedio y el avanzado sí se enfocó sobre todo en crear estos espacios de comunicación. Fue más fácil. Entonces, ¿yo qué hacía? Cada sesión teníamos un tema diferente, entonces iniciamos con temas más básicos y relajados, como, no sé, películas, series, literatura, y se crean actividades alrededor de eso y preguntas alrededor de ese tema. También me gustaba, por ejemplo, que hubiera un enfoque gramatical que no fuera tan obvio, pero igual yo lo fomentaba. Entonces, digamos, cuando hablábamos después de varias sesiones, sí hablábamos de temas más profundos, como por ejemplo sus experiencias, dilemas éticos y morales. Entonces ahí, por ejemplo, en el tema de experiencias es muy fácil hablar de, no sé, el present perfect. Yo fomentaba que usaran el present perfect, y también intentaba usar actividades que sirvieran para ese propósito. Por ejemplo, no sé si han escuchado el Never Have I Ever. Es perfecto entonces para enseñar el present perfect. Y lo mismo, que cada actividad tuviera una intención. Ok. En cuanto al club de conversación básico, que sí fue un poquito diferente porque estaba yo intentando darle el mismo enfoque que tuve con el intermedio y con el avanzado, pero me di cuenta que no tenían las herramientas que necesitaban para mantener, digamos, una conversación. Tenían sus ideas en español, pero no las podían transmitir en inglés. Entonces le di una metodología un poquito más tradicional a lo que es una clase, ¿no? Entonces daba temas como, no sé, there is, there are, porque la verdad es que sí era un grupo muy básico. Entonces, there is, there are, adjectives, etc. Y como era una metodología más de clase, la idea es que aprendieran sobre el tema y al final se fueran capaces de producir. También noté que había muchas carencias con la pronunciación. A veces me costaba mucho entenderles. Entonces creé lo que son los talleres de fonética, especialmente para este club de conversación básico. En el principio, digamos que sí les hablaba del IPA, de los fonemas, pero me di cuenta que no valía la pena seguir usando muchas sesiones solamente para hablar de eso, que siento que sí gastaría mucho tiempo, y entonces me fui con cosas más sencillas que realmente pudieran aplicar, como por ejemplo las vocales largas y cortas, los diptongos, que aprendieran sobre el schwa, las reducciones, el connected speech.
y siempre tenían, cada sesión tenía casi siempre la misma estructura. Un reconocimiento auditivo, no solo que lo escucharan también, sino que lo produjeran, entonces había una práctica guiada de articulación, y al final me gustaba mucho usar actividades como ya sea roleplay, que crearan como conversaciones para que pudieran producir lo que aprendieron. También usé diversas herramientas como TuPhonetics, que ayudan en la transcripción fonética, y usé demasiado lo que es Youglish, que si no han escuchado es un website en el que uno puede poner palabras y te da videos de YouTube en diferentes acentos de gente usando esa palabra. Entonces es vital, me fue muy vital en este taller porque podíamos ver ejemplos auténticos de cómo se usaba el inglés. Ok, y al final los resultados que obtuve fue que en el nivel básico hubo un incremento increíble en la seguridad que tenían al hablar y en la forma en la que pronunciaban. Al inicio era muy difícil para mí que se comunicaran conmigo, había muchos silencios prolongados, ya al final no tuve esos problemas. Y en cuanto al club de conversación intermedio y avanzado, ellos eran capaces de tener conversaciones más largas y naturales. En cuanto a mi rol como docente, me di cuenta de lo vital que era el acompañamiento y la guianza al momento de promover o de crear una motivación y una confianza en los participantes, en este caso en los funcionarios y los familiares. Siento que esta experiencia ha sido muy significativa para mí, he aprendido demasiado y ha sido muy fructífera. Siento que ya, creo que ya para el próximo semestre ya hay un pasante inscrito, entonces me da a entender que fue exitoso este semestre. Y creo que eso es todo. Sí. Buenas tardes para todos. Como mi compañera dijo, yo realizo una pasantía. Mi nombre es Laura Niño. Yo hago parte del programa de Filología Inglesa. Mi investigación en el Centro Colombo Americano estuvo basada en las creencias que tienen los docentes en formación acerca de la implementación de actividades lúdicas en el salón de clases para la enseñanza del inglés como lengua extranjera. ¿Me ayudas pasando a la siguiente? Gracias. Para darles un poco de contexto, yo me empleo en el Centro Colombo Americano como docente junior. Aunque mi cargo sea de docencia, yo no enseño precisamente. Estoy encargada de las unidades de apoyo, que son 3: el laboratorio multimedia, la biblioteca y la biblioteca de recursos. La biblioteca de recursos fue donde se enfocó mi investigación. Como parte de nuestro desarrollo profesional como docentes junior, nosotros somos asignados un proyecto. Mi proyecto estaba conectado a el uso que se le da al material didáctico que tenemos en la biblioteca de recursos y qué actividades se le puede proponer a los profesores para que las implementen en sus clases. Uno de los roles que tiene el Colombo al momento de emplear un profesor junior es que después nosotros apliquemos al programa de KTP. KTP es el programa de niños. Entonces ellos tienen 2 ejes principales, que es, como pueden ver acá, el manual de desarrollo curricular, en el que especifican que en las clases se debe desarrollar las habilidades lingüísticas, las comunicativas que siempre conocemos, y las habilidades del siglo XXI. Conozcan estas como literacidad digital, trabajo en equipo y acompañamiento. Y la metodología es de mucha interacción. Está súper especificado que los estudiantes tienen que tener diversión. Por eso se usa la ludificación, que ya les explicaré más adelante qué es, para esta metodología, y se busca que los estudiantes estén motivados e interesados en las clases. Es de esto que surgen mis 2 preguntas de investigación y los objetivos. La primera pregunta está enfocada a lo que ya les expliqué de las creencias que tienen los docentes acerca de la implementación de actividades lúdicas y o aprendizaje basado en juegos en el salón de clases. Y la segunda, que es cuáles son las teorías del aprendizaje que los docentes utilizan en sus clases al momento de realizar las planeaciones. Los 2 objetivos están relacionados cada uno con una. Entonces la primera es explorar estas creencias que tienen los docentes sobre ludificación o sobre aprendizaje basado en juegos. Y la segunda, descubrir cuáles son las teorías del aprendizaje que ellos utilizan.
Acá para empezar con los constructos teóricos, les quiero explicar la diferencia entre ludificación, que conocemos en inglés como gamification, y aprendizaje basado en juegos, que conocemos como game-based learning en inglés. Ludificación, establecido por The 13 en 2011, es el implemento de elementos del juego en contextos que no son lúdicos, como el salón de clases. Y Varela y Gómez en 2023 explicaron que se hace esto con el fin de motivar a los estudiantes y mantenerlos interesados en clase. Algunos de los elementos que se usan usualmente es sistemas de puntos o competencias entre los estudiantes, usualmente en grupos o individualmente. Y OPRIS en 2021 hace una diferencia de ludificación, aprendizaje basado en juegos, explicando que el aprendizaje basado en juegos es solamente el uso de un juego principalmente para que ellos aprendan. Entonces, pongamos Scrabble, que es un juego para aprender a deletrear. Está diseñado para eso. Esa es la gran diferencia entre ambos. Sigue la siguiente. Acá están las teorías del aprendizaje. No les voy a explicar por temas de tiempo. Estudianlas, son importantes. Pero son estos: conductivismo, cognitivismo, humanismo y constructivismo. En los resultados les muestro bien cómo se ven. El diseño metodológico fue una investigación de estudio de caso de tipo cualitativo exploratorio. Tuve una muestra pequeña de 9 docentes en formación, de los cuales 4 participaron tanto en encuesta como en entrevista. Los otros participaron solo en encuesta. Acá les muestro los instrumentos de recolección de datos. Fue una encuesta virtual de 9 participantes, de la cual 6 eran preguntas cerradas y 3 abiertas, y la entrevista semiestructurada, que fueron 4 preguntas estructuradas y 2 espontáneas. Todos los participantes son integrantes de nuestra carrera de Filología e Idiomas, son docentes en formación, están en sus últimos semestres, oscilan entre los 22 y los 23 años y tienen una experiencia de entre 6 meses a 2 años en la enseñanza del inglés en el Centro Colomboamericano. Acá ya les muestro los resultados. Entonces, recapitulando nuestra pregunta, la primera pregunta problema era cuáles eran las creencias que los docentes tienen respecto a la metodología que se estudió. Las 2 creencias que se encontraron en esta parte fue que las actividades lúdicas hacen que las clases sean más dinámicas y entretenidas para los estudiantes. Como pueden ver, acá tenemos datos de la encuesta y de la entrevista. En la encuesta varios manifestaron que las hace más dinámicas, usaron esa palabra explícitamente, y que a los estudiantes les gusta. Y en la segunda creencia vemos que los docentes se han dado cuenta que las actividades hacen que la participación se vea potenciada y que los estudiantes se motiven. Como pueden ver también ahí los datos, a los estudiantes les parece chévere que los profesores los motiven de esa manera. Y algo que me parece importante resaltar es que ellos necesitan la aprobación de su docente. El docente tiene un rol de figura de autoridad, y está el ejemplo de esta profe que me dijo: yo les doy unas caritas felices. Yo no les dije que las tenían que poner en el cuaderno, pero ellos lo hacen y me muestran, y ellos se muestran felices cuando le digo: ay, lo estás haciendo muy bien, porque ellos tienen al docente en este rol de es mi figura de autoridad y quiero su aprobación. Listo, pasa a la siguiente, por favor. La siguiente creencia en torno a las actividades lúdicas es que ayudan al manejo de clase. Entonces, tanto en la encuesta como en la entrevista, los docentes manifestaron que los ayuda a controlar la manera en la que se organiza el salón, los órdenes de participación y cómo se comportaban de cierto modo los estudiantes, lo cual ya nos da luces de cuáles son las creencias que tienen sobre las teorías de aprendizaje que usan en sus clases. Y lo podemos ver acá, con la primera en el condicionamiento clásico de Pavlov. Posiblemente recuerden el experimento del perro y la campanita. Entonces, tanto en la encuesta como en la entrevista, ellos explicaban que tenían que usar ciertos puntajes para que los estudiantes se comportaran de cierta manera. Y si ellos seguían las instrucciones, se les daba un punto a favor o se les restaba. Y también es importante recordar que el del condicionamiento, una de las estrategias que surge para la enseñanza de idiomas es el drilling, o repetición en español, que eso es lo que hace la docente en el segundo ejemplo que tengo de la entrevista semiestructurada, en el que dice: bueno, yo les doy un modelo de una estructura gramatical y ellos lo tienen que seguir. Y en el condicionamiento operante la diferencia es que ya no se usa tanto premio y castigo, sino que se usan reforzadores de la conducta. Es decir, que si ellos se portan bien, se les da algo placentero, y se portan mal, pues se les quita algo placentero. Ese es lo que se puede ver ahí en los datos. Sí, pues.
Después tenemos el cognitivismo, que ese es el de Piaget, que los estudiantes aprenden de distinta manera dependiendo de la etapa en la que se encuentren. Esta surgió de la pregunta espontánea de si ellos sentían que sus estudiantes le prestaban más atención al juego o al contenido dependiendo de la edad que tuvieran. Ellos dijeron que sí, los niños se enfocan más en quiero jugar, no importa si no estoy entendiendo, quiero jugar. Ya los preadolescentes, que son como entre los 10 a los 12 años, ellos entienden, listo, estoy jugando, pero estoy aprendiendo, entonces quiero hacerlo bien. Mientras que los adolescentes ya dicen, esto es solamente un medio para un fin, que es aprender, voy a hacerlo bien. Y por último, tenemos el constructivismo propuesto por Vygotsky, en el que ya hay un aprendizaje más social. Este es el punto al que todos aspiramos a llegar, en el que ellos aprenden a trabajar en equipo y sus emociones se ven afectadas positivamente por el entorno en el que se encuentran. Acá les quiero resaltar este ejemplo en específico porque la profe muestra cómo el puntaje que ellos sacan con estampas es muy distinto a cómo harían con solo stickers. Ella les dice como, listo, tienes que ayudar a tus compañeros, tienes que hablar en inglés, tienen que seguir todas estas instrucciones para darles puntos. Y en el examen, que es algo que los estresa mucho, lo puedes usar para hacerme preguntas. Y le ha funcionado mucho porque ella me dijo, yo he usado esta estrategia por año y medio y los estudiantes les fascina. Entonces es algo que nos damos cuenta que se puede llegar a alcanzar. ¿Listo? Entonces acá tenemos las conclusiones. La primera es que a los docentes efectivamente les parece muy chévere esta dinámica porque los ayuda a motivar a sus estudiantes a que participen, pero quiero que vayamos a la segunda y vemos como, aunque el Centro Colombo Americano tiene metodologías muy innovadoras, aún los docentes, por no tener el entrenamiento adecuado, no pueden implementarlas. Ellos siguen siendo muy conductistas y llevan a sus estudiantes a recibir demasiadas recompensas. Entonces pierden todo esto de lo genuino de, sí, quiero aprender lengua, sino, ay, bueno, pues simplemente me gano un punto y ya, pero realmente están aprendiendo lo que tienen que aprender. Ya, eso es todo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Como decía mi compañera, mi investigación busca analizar las estrategias metodológicas que los profesores de inglés utilizan para la promoción o para el fortalecimiento del pensamiento crítico en escuelas de Bogotá, en especial 4 experiencias docentes que fueron los participantes. Mi directora de tesis es la profesora Adriana Castañeda y es para optar al título de Filología en Inglés. Entre el contenido tenemos las preguntas de investigación, los ejes teóricos y metodológicos, los logros y los aportes, las dificultades y las limitaciones y las conclusiones seguidas de la bibliografía. En las preguntas de investigación surgieron 3 principales preguntas. La primera sería en cuanto a las estrategias metodológicas, principalmente, y ya vienen otras subsecuentes que son ¿qué concepciones tienen los docentes de inglés acerca del pensamiento crítico en sus contextos escolares? ¿Cuáles son esas estrategias metodológicas que utilizan los profesores de inglés para mejorar las habilidades de pensamiento crítico en sus determinados contextos educativos? ¿Y cuáles son los criterios que guían a los profesores de inglés a la hora de seleccionar, a la hora de diseñar, a la hora de implementar estas estrategias en el aula? Dentro del marco teórico me enfoqué principalmente en 3 estadios. La primera sería la definición como tal del pensamiento crítico, que siento que es pues fundamental de abordar. La segunda sería ya el pensamiento crítico en la enseñanza del inglés y la tercera ya sería como tal las estrategias metodológicas. Dentro de la definición del pensamiento crítico, Boisberg, que es el teórico en el que me fundamenté, se basa principalmente en 5 corrientes del pensamiento que ofrecen, digamos que perspectivas fundamentales acerca de la enseñanza del pensamiento crítico. En su momento estas teorías se vieron como fundamentadas por 5 principales teóricos que en su tiempo se denominaron el grupo de los 5. Y es que son Ennis, McPeak, Paul, Siegel, Lippmann. Estos son los 5 que
como que fortalecieron el pensamiento crítico. Y ya venimos con Fancioni, que es uno de los, digamos, autores más recientes y más conocidos, con el reporte Delphi. El reporte Delphi es un compendio de pensamientos, ideas acerca del pensamiento crítico de acerca de 40 educadores de Estados Unidos y de Canadá. Entonces ellos ahora aproximan un poco esta idea del pensamiento crítico. Algo fundamental que de pronto me gustaría resaltar acá es que ellos difieren en muchas bases, pero convergen en tres principales aspectos, y es que el pensamiento crítico es una multiplicidad de habilidades, ese sería un primer punto. El segundo punto es que el pensamiento crítico tiene como base el conocimiento. Sin conocimiento no puede existir el pensar críticamente. Y tercero es que siempre el pensamiento crítico tiene un componente o una dimensión emocional. Esas serían como las tres principales características que se pueden extraer. Ya el pensamiento crítico en la enseñanza del inglés tenemos la taxonomía de Bloom, que es una de las más conocidas. Ustedes saben, la pirámide con las habilidades de alto orden, bajo orden, etc. Sin embargo, tenemos otras dos que no son tan reconocidas, es decir, tenemos la taxonomía de Craswood, tenemos la taxonomía de Dummett and Hughes. La imagen que coloqué, que pues ojalá fuera más amplia, pero no lo es, dice sí, lower order thinking, y en la parte derecha dice higher order thinking. Esa fue una teoría que propuso Dummett and Hughes basado en la teoría de Bloom, que nos dice, bueno, pero ¿cómo la aproximamos al aula de inglés? Entonces él dice, claro, en el aula de inglés tú tienes contextos distintos, tienes estudiantes que de pronto tienen un nivel avanzado, un nivel pues no tan avanzado en el inglés, entonces él propone esto, propone, listo, usted puede hacer 3 etapas en su práctica o en su plan metodológico en el aula. Entonces el primero es una comprensión básica, entonces que yo entienda palabras, etcétera, etcétera. Ya después de que tú generas una comprensión básica de lo que es el idioma, nos vamos ahora sí al pensamiento crítico, y el último estadio pues, que también está en la teoría de Bloom es el pensamiento creativo. Ese es como el fundamento último de estas teorías. Ya en cuanto a estrategias metodológicas, bueno, ya nos basamos en las estrategias como el aprendizaje basado en proyectos, en los materiales auténticos y en las discusiones sociales que se generan alrededor de ellos, en las discusiones grupales, los debates, aulas invertidas, etcétera, etcétera. Todas las estrategias que yo y ustedes pueden implementar o llegar a implementar en el aula. Dentro de mi marco metodológico, decidí enfocarme en un estudio de caso múltiple. El estudio de caso múltiple ya es un diseño que permite analizar varios contextos. Tuve 4 participantes, que hablaré más adelante, que permite pues analizar estos casos de manera comparativa para identificar estos patrones, que serían como las estrategias metodológicas que ellos implementan en las aulas. Las etapas en los instrumentos de recolección se dividieron en 4. La primera fue una prueba de pilotaje o una entrevista semiestructurada que se realizó a un docente de inglés, y también una revisión de mi directora de tesis a las preguntas que se implementaron en esta entrevista. La segunda sería la búsqueda de participantes por correos de medios masivos. Yo desafortunadamente o afortunadamente no tenía a la disposición docentes de inglés, chistosamente, que me colaboraran con esta implementación de la entrevista. Entonces lo que hice fue mandar correos masivos y los docentes interesados llenaban un formulario, registraban sus datos y pues ahí por ese medio me contactaban. Después ya fue la etapa de la aplicación de la entrevista. Esta fue por modelo virtual, por Meet, y se recogieron materiales de enseñanza también que ellos mismos me implementaban, me pasaban, que implementaban en el aula. La etapa 4 ya fue la última etapa de análisis de datos, utilizando la estrategia de teoría fundamentada, la extracción de códigos, etcétera, etcétera, y el uso del software de análisis Delphi. En el marco metodológico, los docentes participantes fueron 4, Diana, Claudia, Mauricio y Nancy. Estos docentes contaron con más de un año de experiencia en la enseñanza del inglés y actualmente imparten en colegios públicos y privados de Bogotá. En grandes rasgos, vamos a pasar a la siguiente, por cuestiones de tiempo.
dentro de los resultados y aportes que generó mi estudio. Entonces, primero, dentro de las preguntas de investigación estaban cuáles eran las concepciones que ellos tenían. Yo creé este cuadro con estas concepciones que se dividieron en tres: las definiciones que ellos tenían acerca del pensamiento crítico, también la importancia que ellos le daban y las características que tenían. Entonces, empezando con la definición, lo dividimos en varios estadios. ¿Qué es pensamiento crítico? Es un proceso cognitivo, es una dimensión afectiva, es un juicio argumentado, es el manejo guiado de la libertad y el libre albedrío, es una búsqueda constante. Y en la parte derecha de la presentación tenemos algunos extractos que de pronto podemos, ¿los puedes ampliar, por favor? Que nos pueden de pronto dar a entender lo que ellos querían decir con respecto, pues, a estas definiciones. Entonces nos dice, allá en la parte superior nos dice Nancy, bueno, el pensamiento crítico es esa posibilidad de pararse frente al conocimiento con unos ojos que no son exclusivamente receptores, sino que son los ojos de quien evalúa el conocimiento. Entre otras definiciones, es que tú seas realmente consciente, capaz de procesar, de analizar, de entender una situación y de plantearte en el elemento de asumir una responsabilidad. Y es que asumir una responsabilidad ya no es un proceso cognitivo, o sea, de argumentar, analizar, evaluar. Ya nos vamos acá al ser efectivo, que es pues el educador por un lado y el educando por el otro. Entonces aquí nos ponemos ser responsable, ser inquisitivo, ser un sujeto evaluador, ser consciente de mis habilidades blandas, ser respetuoso con los demás, conmigo y con el espacio en el que estoy. Cuando yo entrevistaba a los docentes me daba cuenta de que habían muchos objetivos educativos distintos, es decir, no es lo mismo enseñar a un niño de 8 años que a enseñarle a un adulto. Entonces, lo que me enfoqué yo en este trabajo fue en general en el colegio, de primaria a secundaria, y ahí me di cuenta que habían muchas versiones distintas en cuanto a esta aproximación. Si quieres. Bueno, volvemos acá a las concepciones, las características, las utilidades del pensamiento crítico. Muchos de ellos me decían que pues los estudiantes volvían al aula y les decían, profe, muchas gracias por lo que me enseñó, porque eso me ayudó mucho en la universidad, o eso que usted me dijo me ayudó mucho en mi carrera profesional. Esas son ciertas de las características que utilicé en este rango, en las utilidades del pensamiento crítico. Y pues lo que les comentaba, digamos, el pensamiento crítico presenta distintos grados de complejidad. No es lo mismo determinar el pensamiento crítico que yo le enseño a alguien de acuerdo a su edad, de acuerdo a su madurez mental, de acuerdo a su etapa educativa. Es completamente distinto. Bueno, esta fue una primera aproximación que se hizo a las estrategias didácticas en EFL o English Foreign Languages. Y este fue el marco final que se modificó, que se hizo, en donde se dividieron las estrategias metodológicas en 5 principales categorías. Ya los tipos, bueno, no se ven, pero digamos son cognitivas, en donde, digamos, promovemos el razonamiento y la comprensión. Sin embargo, más adelante, ya ahondo un poquito más en este tema, más adelante también se encuentran las que les comentaba, de pronto del rango emocional, de pronto del rango, sí, mira, las afectivas, las sociales, todas estas estrategias también entran a jugar un papel fundamental en la enseñanza del pensamiento crítico. Una de ellas que me pareció muy interesante era la profesora Claudia, que decía básicamente como que el estudiante también tenía que ser consciente de los procesos que estaba llevando. Entonces, es una habilidad metacognitiva, que tú seas consciente de saber qué estás aprendiendo. También otra profesora me decía, ok, es que hay algunos estudiantes que no van tan rápido como los otros. Entonces yo, bueno, las estrategias mnemotécnicas, ¿qué hacen los docentes para fortalecer el pensamiento crítico en estos estudiantes que no van a la par con los demás? Entonces, digamos, un profesor me decía como, listo, yo hago evaluaciones formativas más o menos para medir la capacidad o en qué etapa está el educando. Otro profesor me decía, bueno, la verdad es que yo les prohíbo utilizar inteligencia artificial. Ellos no pueden utilizar inteligencia artificial y tienen que llevar el diccionario en físico. Entonces yo le decía, profe, pero
pero la inteligencia artificial es algo que está para quedarse. Entonces él me decía, no es tanto por eso, me decía, es por promover el sentido de pertenencia que tienen los estudiantes cuando llegan al aula de clase. Entonces yo, ok, wow, sí. Entonces, eso ya sería como que abordan las actitudes del estudiante, cómo viene el estudiante al aula. Y es que es algo que también nos ha pasado a nosotros, es decir, hay, hay cuestiones externas que nosotros traemos al aula que pues permean un poco cómo aprendemos. Y esto es algo que también ellos trabajan, afortunadamente, en sus aulas de clase. Este es un ejemplo de un texto. En la parte derecha también hicimos un análisis como de los documentos que nos traían. Entonces, bueno, no se ve tampoco, pero aquí, digamos, dice match the words to the pictures. Play soccer, no sé qué. Do yoga, no sé qué. Y aquí es de pronto una implementación un poco más de acuerdo al pensamiento crítico también en el aula de inglés. Entonces, work in pairs, answer the questions about the sports and activities. Then make a rule about when we use go, play, and do. Which sports or activities are between two teams. Ah, ok, two teams. Ok, ya lo ponen a uno a pensar un poquito más al respecto. Play soccer, ya no es una imagen, ya no es algo de identificar una característica básica, sino que ya es, bueno, ¿qué deportes practican entre individuos o entre equipos? Ya pone un poquito más al estudiante a analizar. Entre las conclusiones, que voy a mencionar 3 rápidas. La multiplicidad de concepciones que se tienen acerca del pensamiento crítico es indudable, y a partir de experiencias docentes, de capacitaciones, de las propias perspectivas de los docentes. En el segundo tenemos los criterios para la selección, que ya son muy contextuales. Nos dimos cuenta de que lo que implica escoger tiene que ver mucho con el contexto en el que nos reconocemos en el entorno de enseñanza, no solo los docentes, sino también los niños. Y las estrategias para el fortalecimiento del pensamiento crítico van más allá de las habilidades cognitivas, es decir, implican componentes emocionales, componentes disposicionales, que pues siento que es algo importante de resaltar y de implementar en el aula. Y esa no se actualizó, perdón. Y ya, muchísimas gracias. Buenas tardes. Este fue mi trabajo de investigación para optar al título de filóloga, pues licenciada en Filología e Idiomas en alemán. Y yo escogí el libro Vivencias de la autora María Luisa Piraquive y me enfoqué en el primer capítulo. Esto tiene que ver con la traducción y principalmente con las estrategias de Schleiermacher de domesticación y extranjerización. Mi director fue Ricardo Castañeda Nieto. Entonces, vemos en la introducción, bueno, el libro Vivencias es una obra literaria religiosa que se publicó en 2010 y es una autobiografía. Pues como su nombre lo indica, son las vivencias de la autora, y también relata el surgimiento de la iglesia y de MJI, y ha sido traducida a 7 idiomas hasta ahora. Algunas de esas traducciones solamente están disponibles en formato digital. Mi objetivo de investigación consistió en analizar la traducción al alemán del español del primer capítulo con respecto a la domesticación y la extranjerización de Schleiermacher y el concepto de fidelidad de Brito. Yo quería hacer un estudio para verificar primero si era posible identificar una de esas dos estrategias que predominara, si de pronto al traducir habían más estrategias extranjerizantes que domesticadoras, o por el contrario, y luego establecer una relación entre esas estrategias y la fidelidad que tuviera el texto traducido con el texto original. Entonces mis objetivos específicos fueron también diseñar un instrumento de evaluación para el análisis de la traducción, y ese fue uno de los logros en el proceso de investigación. Bueno, entonces para realizar el marco teórico, como esto tiene que ver con traducción, necesitaba
ver todos los autores que han trabajado sobre la traducción, y para eso me basé en como una propuesta o un recuento histórico que hizo el profesor David Drews, que se llama El dilema histórico. Entonces él decía que siempre en la historia de la traducción han habido dos posturas opuestas, y aunque pasan los años, los autores siguen hablando de esas dos, desde Marco Tulio Cicerón hasta ahorita los autores posmodernos y feministas, siguen habiendo dos extremos. Entonces ese fue mi marco teórico. Yo tomé una parte de ese recuento, que fue la de Schleiermacher. Ya para explicar mejor, la extranjerización consiste en que yo hago un texto extraño al lector. O sea, cuando lo traduzco, digamos, del español al alemán, voy a dejar muchos conceptos, muchas palabras, muchos referentes en español, como estaba el original, cosa que el lector, que suponemos es alemán, cuando vea eso, se le haga extraño el texto. O sea, esa traducción está más cerca al idioma de salida que al de llegada. Y la domesticación consiste en hacer el texto pues más cercano al lector. Entonces, en vez de dejar tantas cosas en español, voy a cambiar muchas, incluso si eso incluye alterar un poco el contenido o el significado original que tenía el texto, para que sea comprensible para el lector. Entonces, luego también leí partes del libro Introducción a la Traductología de Sergio Bolaños, que él pues también muestra muchas líneas de investigación y de trabajo que ya han habido en la traducción. Y por último, leí el libro La traducción literaria de Paulo Enríquez Brito, y aquí fue donde entró el concepto de fidelidad. Él decía que una traducción que se precie de ser traducción, que no sea una nueva obra literaria, sino una traducción, debe ser fiel al contenido del texto original, porque si no es algo distinto. Y no queremos crear una obra literaria nueva, sino simplemente transmitir en otro idioma lo que ya había sido escrito. Y también habla de la necesidad de evaluar objetivamente una traducción. Entonces, aunque toda calificación, digamos, de una traducción sea en cierta medida subjetiva, deben existir ciertos criterios que me den como una guía para saber si la traducción es de buena calidad o no. Entonces, para la metodología me basé en María Molchan, que propone un método con 4 partes. Este es especialmente un método especial para analizar corpus de grandes traducciones. Entonces, como este era todo un libro, yo no podía en un semestre o en 2 semestres no podía analizarlo todo, y usé estas etapas. La primera es el análisis preliminar, pues es buscar información sobre el libro, sobre la autora y el contexto. También ver la recepción que tuvo esa obra en el público objetivo. Luego la definición del marco crítico. Aquí Molchan habla del nivel estilístico, el nivel sintáctico y el nivel léxico. Bajo esos 3 niveles se analiza la obra. Entonces, por ejemplo, en el nivel estilístico, ¿qué figuras retóricas utiliza la autora? O en el nivel léxico, ¿hay de pronto algunas palabras que sean únicas o que sean específicas de este autor? En el análisis en el micronivel, aquí fue donde desarrollé el instrumento de análisis, que fue una tabla. Entonces, pues el micronivel fue el primer capítulo. Ahí apliqué todo lo que ya había visto antes, junto a las teorías y a la evaluación sobre la transmisión del significado y la fidelidad de la traducción. Y luego la integración al macronivel, pues es ver y comprobar en cierta medida si lo que se analizó en la parte, en el primer capítulo, se puede aplicar a todo el libro. Bueno, también vi las técnicas de traducción que mencionaba Benjamín Aguilar. Él mencionaba 17, entonces esto lo usé para analizar mejor cada ejemplo que ponía en la tabla, y pues así poder decir
tiene esta estrategia y tiene esta técnica, pues fue como una ayuda extra. Y esta es la primera parte de la tabla. Entonces aquí ven el texto original en español y la traducción al alemán. Luego mi análisis de qué estrategia está presente ahí, luego las técnicas que se puedan ver en el mismo pasaje. Después un análisis o una conclusión pequeña sobre el significado y la valoración. La valoración consiste en si es acertada o no. Es un criterio de sí o no. Si se logra transmitir el significado o no se logra transmitir el significado. Y este fue uno de los grandes logros de mi trabajo de investigación, porque yo quería pues hacer esto, hacer un análisis. De las dificultades, entonces la principal y la que más me afectó al inicio de la investigación fue en cuanto a organización, porque no sabía cómo dividir cada parte del trabajo. Después la metodología y la claridad conceptual, porque al ver el recuento histórico y cuando leí el libro de Brito y me pareció que era muy importante la fidelidad y la objetividad, pues ya había iniciado el trabajo. Entonces esos pequeños factores, como que no sabía muy bien hacia dónde dirigirme, fueron dificultades. Luego la redacción y el tiempo, porque me pareció un poco corto para hacer el trabajo de investigación. El aspecto sociolingüístico se refiere a que yo soy hablante nativa del español y hablo alemán, pero como lengua extranjera, entonces yo no puedo saber cómo impacta o cómo recibe esta traducción un hablante nativo del alemán. Y tampoco hice una encuesta o una entrevista. Entonces eso fue algo en lo que se queda corto el trabajo. Otra dificultad podría ser también que el traductor o traductora es anónimo. Y por último, el aspecto normativo es que para poder evaluar esta traducción debería haber tenido también otras obras traducidas que me sirvieran como referente, pero no hay muchas porque pues si bien sí ha sido traducido el libro, pues yo no tengo acceso a todas esas traducciones, solamente tuve acceso a la del inglés y la usé, pero además la mayoría de obras o de publicaciones de esta autora son en otro formato, no son escritos, sino más bien orales, entonces no tenía tantas obras que tomar como referentes. Estas son mis conclusiones, que son más bien resultados parciales. Entonces, primero se evidencian ambas estrategias en ese capítulo y en proporciones muy similares, o sea, no se puede decir que alguna sobrepasa a la otra por mucho. Entonces, no vi si era más domesticadora o más extranjerizante, más bien tenía ambas. Y eso me lleva a la otra conclusión, y es que según lo que encontré en este trabajo de investigación, tal vez irse por los extremos no sea la mejor estrategia, sino simplemente tomar todas las herramientas disponibles y usarlas para crear un buen producto. Porque si vemos la traducción más que como un fin, como una herramienta para transmitir un mensaje, pues necesitamos tomar de aquí y de allí, no tanto casarnos con una teoría, sino tomar lo que sea útil y así conseguir una traducción fiel al contenido original y que sea de buena calidad. Pero esto también depende de la intención del traductor y del público objetivo. O sea, si mi público requiere una traducción que sea posmoderna y en la que tengo que, como proponía Venuti, tengo que incluir errores para hacer visible al traductor, pues entonces ese sería el producto esperado. Pero en un caso en el que se espere una copia del original, pues entonces más bien tomar de ambas partes. Y por el último punto, la traducción literaria, pienso yo, es un enfoque interesante para futuras investigaciones porque une la práctica de la traducción con la teoría. Y cuando vi el recuento histórico que hacía el profesor David Treves, parecía que iba a la práctica por un lado y la teoría por otro, pero entonces si investigamos traducción literaria se puede encontrar un punto intermedio. Muchas gracias.
Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Juliana María Rodríguez. Soy estudiante del programa de Filología e Inglés del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Hoy quiero socializar con ustedes mi trabajo de grado titulado Traducción al inglés asistida por inteligencia artificial y post-edición crítica de la colombianidad del informe final de la Comisión de la Verdad. Desafíos en la representación de la violencia sociopolítica. Mi director de trabajo de grado fue el profesor Francisco Vallejo. El objetivo general de este proyecto es traducir al inglés el apartado de la colombianidad del informe final de la Comisión de la Verdad de forma natural y precisa, analizando los retos que plantea su carta de violencia sociopolítica y memoria histórica y evaluando críticamente la calidad de traducciones generadas por inteligencia artificial. Los objetivos específicos son, primero, analizar los principales retos traductológicos del texto fuente enfocados en el lenguaje testimonial, las metáforas del dolor y los términos culturalmente marcados. Segundo, producir una traducción final al inglés de alta calidad mediante un proceso de post-edición crítica de versiones generadas por inteligencia artificial, asegurando la fidelidad semántica, discursiva y ética del texto original. Y tercero, evaluar la eficacia y las limitaciones de la traducción automática, fundamentando las decisiones de post-edición en teorías traductológicas para contribuir al debate académico sobre inteligencia artificial y traducción en este tipo de textos. Algunas autoras y autores que consulté para esta investigación fueron Mona Baker para hablar de traducción como mediación framing, Susan Bassett para hablar de la traducibilidad, traducible y la carga cultural, Ian Mason para hablar de la traducción como práctica social situada, Kenny para hablar de traducción automática y post-edición, y Martins para hablar de sesgos y ética de la inteligencia artificial. Algunos conceptos centrales fueron framing, selectividad, posicionamiento narrativo, memoria histórica y trauma colectivo, inteligencia artificial y machine translation, y post-edición humana. En cuanto a lo metodológico de esta investigación, se abordó desde un enfoque cualitativo y tuvo tres fases. Primero, el análisis del texto fuente y la revisión bibliográfica. También se realizó un cuadro terminológico para abordar los conceptos que eran como más especializados. En un segundo nivel se hizo una traducción asistida por inteligencia artificial, utilizando la herramienta ChatGPT, y se hizo una post-edición crítica. En la fase 3 se hizo más una reflexión tautológica y una validación. Se lograron identificar 5 logros y aportes de esta investigación. En primer lugar, encontramos la producción de una traducción final rigurosa y actual. En segundo lugar, está el cuadro terminológico bilingüe de conceptos psicosociales y jurídico-políticos. Tercero, el análisis crítico del desempeño de la inteligencia artificial ante metáforas de dolor y lenguaje testimonial. Cuarto, una contribución académica a la traducción de un texto de memoria y justicia transicional. Y quinto, el apoyo a la internacionalización del legado de la Comisión de la Verdad. De igual manera, se identificaron 3 dificultades o limitaciones. La primera fue traducir metáforas del dolor y términos culturales propios del conflicto armado y de la historia de Colombia. En segundo, las limitaciones de la inteligencia artificial para análisis funcionales y contextuales. Y tercero, la validación de conceptos políticos y psicosociales en otro idioma. Entre las conclusiones se encuentra que primero, la traducción es un acto ético y político y no solo lingüístico. La traducción de textos de memoria no es neutra, sino que implica una responsabilidad también ética. Segundo, que la inteligencia artificial es una herramienta útil, pero es insuficiente sin una post-edición humana especializada. Y tercero, que es posible producir una traducción fiel que honre la voz de las víctimas. Algunos ejemplos de esto es que se puede mantener campesino en español en lugar de rural, porque el término en Colombia tiene una carga política, histórica y organizativa que la inteligencia artificial no reconoce. Entonces, preservarlo es una decisión ética para no despolitizar a los historia. También, la inteligencia artificial redujo los encuentros por la verdad a simples meetings, lo que le hacía perder su carácter ceremonial y restaurativo. Entonces, en la versión final, se optó por presentarlos como Public Acts of Acknowledgement of Truth Encounters para reflejar su dimensión ética y transparente. Reconocimiento en ese sentido se
como acknowledgement, como un acto ético de aceptar la verdad, y no como recognition, que carece como de esa carga moral. Finalmente, los giros éticos experimentados por interpretadores en los intentos por la verdad fueron reducidos por la inteligencia artificial a descripciones genéricas. Entonces se optó por recuperarlos y contextualizarlos en inglés para destacar su carácter restaurativo y público.